Muy buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esperamos se encuentren muy bien. Es una alegría para nosotros pues saludarlos el día de hoy y sobre todo darles las gracias porque hoy nos están acompañando en esta clase número 19 de nuestras primeras 50 conferencias de la fase A de este gran temario. Y la clase de hoy se titula o vamos a hablar de esos estados y eventos que en nuestra vida se encuentran presentes y de alguna manera vamos a hablar de cómo diferenciar cada uno de estos estados y eventos que se representan en nosotros en nuestro diario vivir. Bueno, y aquí es momento para que vayamos reflexionando y vayamos complementando estas clases en nuestro diario vivir. Lo importante de ir tomando estas clases es que las llevemos a la vida práctica y vayamos comprendiendo cómo nuestros estados interiores nunca se reflejan como tal en los eventos que estamos viviendo en nuestro diario vivir. También queremos recordarles que durante esta conferencia pueden hacer sus comentarios en el chat y podemos responder al final de esta conferencia. Así es, adicional a eso queremos invitarlos a lo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita. ¿Para qué? Para que reciban todas las notificaciones de todas las clases que nosotros vamos subiendo semanalmente y pues para los que llegan nuevos pues tengan cómo realmente poder actualizarse con las clases anteriores hasta llegar a esta clase y los que ya están con nosotros pues sencillamente sigan recibiendo sus notificaciones en cada una de las clases que vamos pues dando en lo que es en el transcurso de estos días y de estas semanas. Ahora bien, ahora comenzando ya de lleno con lo que es en materia, como lo hablábamos, aquí vamos a hablar de esos estados y eventos que se hacen presentes en nuestra vida. Pero para hablar de ellos es importante comprender un poco eso que le llamamos vida. ¿Y qué será eso que le llamamos vida? Pues sencillamente es eso práctico en acontecimientos que nos ocurren en el diario vivir y se hace de una manera práctica. Por eso muchas veces se dice que la vida es práctica, pero se nos hace también presente porque en ella existen situaciones o eventos que se hacen de una manera sorpresiva en donde para nosotros pues sencillamente hay cosas que pues internamente se nos reflejan pero externamente resultan ser muy diferentes. Bueno, y antes de comenzar queremos recordarles que es importante retomar la clase de ego, personalidad y esencia para que vayamos contextualizándonos mucho mejor en esta conferencia. Para las personas que están llegando la primera vez, en nuestro canal encontrarán esta conferencia y podrán resolver algunas inquietudes y profundizar en temas que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar. Es muy importante que nosotros reflexionemos en nuestro diario vivir cómo nuestros estados interiores no reflejan lo que nosotros vivimos. Hoy podemos observar que existen personas que viven completamente bien y viven muy tristes, y personas que tienen muchas limitaciones permanecen alegres y sin importar lo que sea de exterior, permanecen en unos estados interiores correctos. Entonces aquí vamos observando cómo las cosas, nuestro diario vivir no corresponde a lo que nuestro estado interior refleja. Entonces, al final, como hemos hablado, todo se resume en que nosotros vivimos adormecidos y nunca está nuestra conciencia presente en nuestro diario vivir. Entonces, aquí vemos algo muy particular, es que a medida que tenemos más poder o más cosas, se nos limita como la libertad y vemos como la gente vive como en unas jaulas de oro y protegidos y nunca están como libres. Las personas viven como enjauladas, cautivas de la libertad y atrapados. Y eso lo vemos hoy por hoy muchísimo en nuestro diario vivir. Por eso es importante que reflexionemos estas cosas que estamos viviendo y cómo estamos nosotros en este momento en nuestras vidas. Así es, y así como mencionábamos que es tan importante, así como esta serie de ejemplos que se ven pues también en nuestra realidad, es importante comprender que muchas veces cuando entramos en materia de estudiar esto que le llamamos vida,
de alguna manera necesitamos comprender realmente y comprenderla pues solo a medida que vamos avanzando se puede realizar y se puede lograr este objetivo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros comprendemos la vida, pues de alguna manera cada quien tiene su opinión sobre ella, pero de cierta manera pues se nos hace preciso comprender o retomar que la vida realmente resulta un problema o un acontecimiento que ninguno de nosotros pues realmente muchas veces entiende. A veces ocurren cosas que pues sencillamente nosotros decimos pues no, que la vida es tan compleja que realmente pues es un poco complejo poderla definir o poderla comprender de cierta manera. Pero acá, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Por esos mismos estados y esos mismos eventos y sobre todo acontecimientos que nos ocurren en la vida que de alguna manera se hacen de manera sorpresiva, como anteriormente lo decimos. Hay una serie de ejemplos, digamos que de nuestro diario vivir nos podemos pues también de alguna manera recordar si nos ha pasado en la vida. Por ejemplo, muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos algún acontecimiento importante, bien sea el acto de grado de la universidad o del colegio o profesionalmente, y o también puede ser una fecha importante como lo puede ser un matrimonio, pero resulta que nosotros al contar esa historia que nos ocurre o nos pasa, ese acontecimiento importante para nosotros, pues nosotros citamos ciertas cosas. Cuando estamos contando y relatando esas historias, pues citamos acontecimientos, todo lo que pasó, todo lo que se vivió, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, qué pasó aquí, qué pasó allá, en qué fecha se estuvo. Y pues realmente de alguna manera se siente esa satisfacción importante de contar y de que ese momento se vivió intensamente y bueno. Pero resulta que muchas veces se ignora que realmente esos estados están totalmente pues, incompletos. ¿Por qué? Porque se cuenta de alguna manera todo lo que se vivió a nivel externo, pero ¿qué pasó realmente internamente? ¿Por qué? Porque pues realmente nosotros contamos todo lo que vemos por fuera o sentimos por fuera y creemos que sentimos internamente, pero resulta que no, ese cuento está un poco pues incompleto porque hay digamos fracciones que falta todavía pues definir. Ahora bien, así también es importante comprender de alguna manera que existen estados de conciencia en donde nosotros en nuestro diario de vivir se nos van a encontrar también presentes. Pero esto es importante comprender que va muy íntimamente relacionado a este estado anímico que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos ciertos eventos o circunstancias, estos estados que nosotros tenemos, que ya como Alejandro lo menciona, son estados que son internamente, que se viven en nuestro mundo interior, pues los acontecimientos externos no lo son todo. Y por eso es que acá vamos a hablar de esas diferencias y sobre todo lo importante que es mantener estos estados y eventos en nuestra vida totalmente equilibrados. Bueno, pero entonces, ¿qué son estados interiores? Entonces, vamos a entender que un estado interior son como las buenas y las malas disposiciones que uno tiene. Podemos sentir las cosas que se están observando, todo lo que estamos viendo en nuestro diario de vivir, si estamos de mal genio, si tenemos misericordia, si tenemos miedo o nos sorprende o nos deprime o nos preocupa. Todo estado que nos está llevando a sacarnos de nuestro presente, porque al final de cuentas esto se va a resumir en algo muy sencillo, y es que cuando nosotros nos centramos en un estado de preocupación, estamos en un futuro o en un pasado. Si estamos en un momento de ira, también estamos observando lo que nos dijeron o lo que quiero hacerle a esa persona en un momento de venganza. Entonces, estos estados son los estados que realmente nos están llevando a. Por eso es importante comprender que el ego es el que actúa dentro de nosotros y la personalidad es la que se va expresando en el exterior, digamos, para interactuar y generar las cosas. Entonces, de esa manera nosotros finalmente no vamos a poder ir comprendiendo las cosas de tal manera para que podamos comportarnos de manera adecuada en el exterior. Entonces, si no logramos trabajar en nuestros estados interiores, siempre los acontecimientos exteriores serán un caos porque serán los que nos van a llevar nos van a ir llevando poco a poco a sus
eventos que de pronto no son tan agradables para nosotros, y por falta de tener esta autoobservación vamos a tener eventos desagradables. Entonces, es importante que trabajemos en estos sucesos de nuestra vida para que nuestro interior se pueda expresar de manera consciente y vivamos un presente de la mejor manera. Porque definitivamente lo más importante es hacer que las cosas sean acordes a lo que estamos sintiendo. Por eso es muy importante hoy que reflexionemos que de lo que estamos viviendo en el trabajo o en la casa, si estás en un espacio muy feliz en el hogar, con tu esposo, con tus hijos, pues que eso sea acorde a lo que tú sientas en tu interior, no estés apesumbrado, con tristeza. Así es, y así como en nuestro diario vivir existen diferentes ocasiones o acontecimientos, de alguna manera estos estados interiores que son una combinación o deberían ser combinados con estos acontecimientos exteriores, pues para que realmente se viva intensamente cada momento de nuestras vidas, pues muchas veces esos acontecimientos que nos suelen ocurrir de alguna manera muchas veces suelen ser acontecimientos no esperados, mejor dicho. Y cuando no son esperados, pues resultan sorpresivos y de alguna manera vienen a ser los mejores momentos que nosotros vivenciamos. ¿Por qué? Porque no se ha proporcionado alguna planificación o algún estrés, algo que realmente pues ya ha tenido como digamos un listado de cosas que nos ha permitido pues estar como tensos ante la situación, pues resulta que han fluido de alguna manera y pues resultan a veces ser esos estados pues, de la mejor manera posible para nosotros. Ahora bien, nosotros hablemos de esto que le llamamos ese estado interior, que es lo que realmente habita en nosotros, es combinar realmente estos estados, como lo mencionábamos, interiores con lo que pasa a nivel externo. ¿Para qué? Para que haya un perfecto equilibrio y nosotros podamos vivenciar esta vida de una manera totalmente correcta y de una manera lo más inteligente posible para poder enfrentar cada situación. ¿Por qué? Porque es que muchas veces resulta que pueden haber eventos que resultan muy excelentes, de alguna manera pues vivenciados de manera muy eufórica o con grandes emociones, pero muchas veces suelen ser a nivel externo. Todo quedó maravilloso, perfecto en cada una de las situaciones que pasaron, en fiestas, en reuniones y todo lo demás, pero resulta que internamente pues tenemos un mundo totalmente paralelo. No estamos realmente acorde a lo que está pasando, lo que estamos vivenciando a nivel externo. Y es acá donde nos hacemos la pregunta, pues realmente eso estará bien. Estará bien que nosotros estemos de alguna manera pues totalmente en esa cara y sello de las situaciones. Entonces, pues por eso es que es esta clase para poder comprender cada uno de ellos. Entonces, si estos estados no son correctos, finalmente la vida nos empieza eh, a, a, a llevar a momentos muy tristes, como lo podemos ver en esta imagen, que se vuelven eventos donde uno se empieza a introvertir y nuestros defectos nos empiezan a agobiar y llevamos nuestra vida a momentos solitarios y de depresión. Por eso hoy nuestra sociedad sufre mucho de estas depresiones, de tristezas, de suicidios, porque desafortunadamente nuestros estados interiores nos están llevando a eso, a momentos de mucho dolor, de mucha tristeza y de poca reflexión interior. Por eso, hoy más que nunca es importante que reflexionemos porque permitimos que lleguemos a unos estados interiores de llorar, de angustiarnos, y es importante poder orientar a nuestros hijos a que puedan comprender estos estados interiores y que los eventos no sean los que nos van a gobernar nuestra vida, porque definitivamente lo mejor para nuestra vida es ir comprendiendo que lo más importante es lo que estamos sintiendo en nuestro interior, porque cuando sabemos y somos conscientes de lo que estamos sintiendo en nuestro interior, vamos a reflejarlo mejor en los eventos de nuestra vida. Así podemos comprender mejor
las cosas de nuestro diario vivir. Así es, y así es como realmente comprendemos que la calidad, o sea, digamos, la capacidad que tenemos de vivir o de existir conscientemente, solo y depende única y exclusivamente de esta calidad de estados interiores. ¿Por qué? Porque así como hablamos, tenemos diferentes ejemplos y ocasiones que se pueden presentar hasta en nuestro diario vivir, como es una ocasión tan importante como, digamos, el vivenciar tan solo el tiempo y la calidad con nuestra familia, con nuestros esposos, nuestra esposa o con nuestros hijos y con toda la familia. Resulta que a veces esos momentos suelen ser tan preciados y tan hermosos que de alguna manera tienen acontecimientos externos de la vida que realmente nos aleja de lo que es ese presente, de lo que es ese momento que se está viviendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros puede que estemos, y muchas veces nos ha pasado, estamos con nuestra familia, hemos ya dedicado de nuestro cronograma pues un tiempo para estar con ellos a solas, sin conexiones a nada, pues sencillamente viviendo el momento, pero resulta que nuestra cabeza está en otro lado, resulta que en nuestras emociones y nuestro estado interior pues realmente no es el apropiado. ¿Por qué? Porque nosotros pues estamos pensando en otra cosa, es que tengo la preocupación de tal, tengo que organizar esto, organizar aquello, y pues realmente no vivimos el momento. Por eso se nos hacen muchos acontecimientos o muchas situaciones muy monótonas, o se nos hacen aburridoras, o se nos hacen, bueno, otra vez más de lo mismo, y resulta que eso es lo que nos aleja totalmente de este presente. Por eso hablamos mucho de que este equilibrio del estado interno debe ser muy equilibrado con los momentos y las situaciones que son esos eventos que ocurren en nuestra vida, para no dejar pasar la vida así como así y ya sencillamente pues la dejamos ir y no pasa más. Existen otros eventos pues también importantes, como tenemos un ejemplo cuando alguien está preparando su ansiado momento de boda, ¿sí? De comprometerse, de casarse y todo lo demás. Esa misma ansiedad por ese evento que se está a punto de ocurrir, bien sea porque ha sido algo soñado, algo anhelado, pues existe que realmente ese evento tiene un acontecimiento muy puntual, pero que el mismo proceso de preparar la boda, los preparativos, los invitados, la comida, el buffet, los vestuarios, todo eso nos lleva pues realmente a tener una serie de preocupaciones que de alguna manera nos elimina o nos quita del momento que nosotros estamos vivenciando. ¿Por qué? Porque pues sencillamente estamos metidos en otro momento, psicológicamente estamos con la cabeza en otro lado, pero el momento lo llevamos, no lo vivimos realmente como debería ser, de una manera pues realmente apropiada y lo más armónica e importante que suele ser ese evento. También existen otras eventualidades como lo pueden ser, digamos que nos invitan a alguna fiesta, algún buffet, algún banquete con nuestros amigos y nuestros conocidos. Pero resulta que dentro de esa fiesta y de ese momento tan divertido, tan chévere, pues se goza de alguna manera y está apropiado ese momento para que nosotros nos distraigamos, pues socialicemos, compartamos, pero nunca falta realmente en esos momentos una persona que puede que esté invitada y todo el mundo está en la onda, en la fiesta, en el compartir, pero resulta que no falta alguien que realmente esté por allí y esté por allá como ensimismado o como ensimismada, por allá bien arrinconada, aburrido, pues no, es que mejor para qué, mejor no hubiese ido, porque de alguna manera están en otra situación, están en otro cuento, que lo que menos hacen es realmente vivir el presente, pues aprovechar el momento que están en esa reunión y de alguna manera pues vivirlo, vivenciarlo con los demás. Y ahí es cuando vemos que es muy triste cómo las personas o cómo nosotros realmente en muchos momentos de nuestra vida no estamos en la sintonía de lo que estamos viviendo. Y hay personas que lloran cuando deben reír y ríen cuando deben llorar. Y aquí es cuando nosotros realmente vemos lo triste que es cómo nuestra vida se convierte en eventos que no van acorde con nuestro estado interior. Y por eso es que siempre los hemos invitado a que trabajen en esta autoobservación. Porque si trabajamos en nuestra autoobservación, si trabajamos y comprendemos realmente cómo somos nosotros y cómo nos estamos autoobservando cada momento, pues vamos a ir comprendiendo realmente cómo son las cosas realmente en nuestra vida. Ahora, comprendamos que el controlar eh, es muy importante en este diario vivir, porque realmente es importante que vayamos reflexionando que cuando
estamos en un momento alegre, tampoco nos dejemos llevar a un momento de locura. Entonces, lo más importante es mantener el equilibrio en las cosas. Sí, podemos estar tristes, pero nunca nos vamos a dejar abatir por esa tristeza. Podemos estar serenos, pero nunca dejarnos llevar para en medio de un acto de violencia. O sea, lo importante es que nosotros estemos muy centrados en la acción y estemos en medio del caos, podamos estar en un punto de equilibrio. Siempre hemos dicho que lo más importante es que podamos comprender es nuestro interior para poderlo expresar mejor en el exterior. Y si nosotros hoy estamos buscando la manera de mejorar algo en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es mirar hacia adentro y empezar a organizar la casita y empezar a ver cómo nos estamos comportando en este diario vivir. Así es, y muchas veces pues resulta que como en estos acontecimientos o en estas situaciones del diario vivir, se tienen esos estados esos, digamos, sí, esos estados interiores de una manera tan desequilibrada que muchas veces resulta que vivimos en un letargo de mucha depresión o vivimos en una constante melancolía que eso nos lleva a ser totalmente pesimistas, que no y no y no, con la vida pues nada, todo lo que pasa es que no, siempre hay un pero, siempre hay un no sé qué, pero realmente de alguna manera se piensa y muchas veces las personas cuando están en estado melancólico o pesimista piensan que la vida pues sencillamente no funciona, no sirve para nada, o sea, ni siquiera hay un entusiasmo ni una motivación por existir, por vivir. Entonces ahí donde nos damos cuenta que todos estos pensamientos y aparte que nos roban energía, nos llevan a un diario vivir muy lamentable. ¿Por qué? Porque todos los días vemos gente que solamente, pues sencillamente, viven con lo que es viven de una manera con estados totalmente infelices. ¿Por qué? Porque están en otro plano de, pues digamos, de situaciones y de alguna manera hacen que no solo ellos se sientan bien, sino que el otro también le vuelven como la vida pedazos, por así decirlo. No obstante, con yo ser infeliz, pues sencillamente esos estados me van a llevar a querer hacerle la vida infeliz a otro. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, pues, esta persona se encuentra encapsulada, se encuentra totalmente encerrada en esos estados y no va a cambiar de alguna manera, pues es algo rotundo, no desea cambiar, no quiere cambiar. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque esto se va generando, estos estados van generando muchas enfermedades psicológicas que llevan a la persona realmente a un estado interior muy deprimente, muy decaído, muy debatido. Y estas personas suelen tener esos estados tan desequilibrados que de alguna manera suelen llevarlos a puntos pues realmente delicados, puntos muy perversos y en donde estos yoes, porque realmente ellos son los principales protagonistas de estos estados interiores, pues son los que van a ir gestando su semillita de alguna manera. ¿Para qué? Para que nosotros pues de alguna manera empecemos a actuar a la merced de ellos. Y pues es aquí donde nos damos cuenta lo importante que es mantener ese equilibrio entre estos estados y estos eventos. Tenemos otro ejemplo muy importante que muchas veces a nosotros en nuestro diario vivir se nos representan situaciones o acontecimientos en donde muchas veces nosotros nos creemos unos justos ante la situación, creemos que es que las cosas son como las decimos, porque pues no, yo estoy en esta posición y es así de correcto y todo lo demás, pero o también nos creemos santos que bueno, sencillamente pues sí, vamos a hacerlo todo bien, ¿no? Yo no hice nada, yo pues me lavo las manos y yo no tengo nada que ver, o sencillamente nos creemos virtuosos, o vamos a ser muy serviciales, o hasta mártires, porque esa situación de mártires nos lleva a que todo el mundo pues realmente tiene que comprender la situación y nos tiene que aplaudir o nos tiene que escuchar, pero sencillamente nos damos cuenta que muchas veces esa autoconsideración que hablábamos en la clase anterior, pues nos lleva esa autoconsideración cuando es en exceso, pues nos lleva a realmente quererla tanto que nos mantiene ahí, nos mantiene anclados, nos mantienen pues totalmente adormecidos y pues ahí, aferrados a esas situaciones tan desagradables. Bueno, y ya reflexionemos hasta ahora cómo vamos comprendiendo que estos estados de autosimpatía, autoconsideración y estados de ira y cuando nos empezamos a dejar llevar por la tristeza, nos va a llevar a unos estados bastante complejos de nuestra vida y a momentos donde nosotros no nos hacemos responsables de nuestra vida, sino todo será
por culpa de siempre. Nosotros nunca somos responsables a los momentos y nos dejamos llevar por la depresión y siempre nos vamos a ver tristes y aparte de nuestra vida, porque realmente cuando nosotros no somos conscientes de nuestro diario vivir, se nos convierte en un problema siempre todo y nos dejamos absorber por las cosas y nos dejamos llevar por las deudas, por la miseria, por todas las cosas que nos van comprendiendo en este diario vivir. ¿Y por qué llegamos a estos estados así como está esta persona? Y cómo realmente es algo que nosotros hoy en esta sociedad nos identificamos, porque siempre tenemos o muchas cosas en la universidad, o muchas cosas en el trabajo, o muchas cosas hasta en el colegio, y que nos empiezan a abrumar y eso va por escalas. Entonces, si nosotros mantenemos un equilibrio en nuestra vida y vamos observando las cosas con nuestra conciencia, pues estos problemas o estas cosas que se nos presentan no van a llevarnos a las preocupaciones y a la tristeza y al desosiego. Y tampoco nos vamos a dejar llevar por el defecto, que es el defecto de la autosimpatía, porque esta autosimpatía es la que nos lleva finalmente a compadecernos a nosotros mismos y a darnos golpecitos de pecho y empezamos a tener nuestras charlas interiores, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente, en esta cultura tan intelectual en la que vivimos, realmente no sabemos vivir. Nosotros realmente no hemos aprendido a vivir porque vivimos en unos estados interiores erróneos, diferentes a lo que realmente la vida se nos está presentando. Así es, y muchas veces al darnos cuenta ya de esto, resulta que muchas veces a veces hasta los tenemos presentes. Ah, mira, sí, resulta que a mí sí me ha pasado así, sí me ha pasado. Ah, mira, con razón, yo he estado así en ciertas ocasiones. Pero muchas veces nosotros de alguna manera identificamos, pero nos cuesta tanto aceptar realmente, digamos, esta realidad. ¿Por qué? Porque siempre buscamos huir a lo que es esta realidad. Muchas veces cuando uno quiere, pues, digamos, de cierta manera, separar estos eventos que son de manera exterior con estos estados interiores, pues resulta de alguna manera, se demuestra de alguna manera la poca capacidad que se tiene para poder exigirnos y poder presenciar la vida de una manera correcta, de una manera digna. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros aprendemos o queremos de alguna manera combinar conscientemente estos eventos o estas situaciones que pasan en el mundo exterior con este mundo interior que nosotros tenemos, pero resulta que cuando aprendemos realmente a hacer esta perfecta combinación, pues realmente vamos a vivenciar, vamos a tener una vida pues totalmente plena, de alguna manera vamos a llevarnos una vida armoniosa y pues conforme a lo que realmente hemos decidido hacer y hemos decidido vivenciar. Por eso, pues es importante acá comprender que vamos a hablar de estos estados que tantos mencionamos, que de alguna manera suelen ser equivocados en nuestro presente o en nuestro diario vivir. Y esos estados los podemos también refrescar o podemos estar íntimamente relacionados con lo que es nuestra clase de lo que es la autoobservación. Acá, como lo ven en la imagen, pueden ir a nuestro canal de YouTube y van a ver la clase en autoobservación, van a ver al detalle ¿por qué es tan importante esta herramienta en cada uno de estos estados y sobre todo estos estados equivocados? A su vez, pues también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a lo que es la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de cada una de estas clases que nosotros pues vamos a ir entregándoles en todo este temario. Y así es como vamos a hablar de estos estados, como lo mencionábamos, de estos estados que se encuentran totalmente equivocados. De alguna manera, por medio de esta autoobservación, esta observación dentro de nosotros mismos, como lo mencionábamos, es tan importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos va a permitir comprender de manera alguna esta relación lógica que hay con lo que es la vida y cada una de las cosas que se nos presentan. ¿Y esto por qué? Porque esos acontecimientos exteriores que nos pasan, esos eventos, sí, exteriores que suceden, de alguna manera en nuestra vida, no están íntimamente pues equilibrados, como lo mencionábamos con los estados íntimos, que esos estados íntimos que tanto hablamos son de nuestra conciencia.
Por eso es que decimos que acá el objetivo de todo este conocimiento es despertar la conciencia e empezar a erradicar totalmente estos estados y estos estados interiores, que es lo que nos permiten, cuando se mantienen desequilibrados, nos opacan por completo nuestra conciencia y no nos permiten mantener una vida pues realmente inteligente, una vida realmente llena de éxitos para poder afrontar cada situación. Pero entonces necesitamos saber en qué estado estamos en este momento, porque debemos ir comprendiendo cómo realmente está relacionada nuestro mundo interior con nuestro mundo exterior. Entonces, nuestra conciencia, ¿en qué momento se está expresando? ¿Cómo estamos manejando las situaciones en este diario vivir? Por eso es importante que nosotros en la vida en sí misma la llevemos en este tiempo y espacio, lo llevemos de manera consciente, porque si nosotros no somos conscientes en esta película de la vida, como lo hemos hablado en clases anteriores, nosotros simplemente vamos a ir repitiendo recurrencias, trabajando, pagando karmas de manera inconsciente, ganando karmas de manera inconsciente, y finalmente nosotros no estamos viviendo las cosas como tal. Entonces, ya lo hemos visto, la vida es una cadena de situaciones y de momentos, y por eso es muy importante que cada persona comience a reflexionar y comencemos a reflexionar en este día a día y en este diario vivir por qué hemos limitado nuestra libertad a nuestra mente y la hemos llevado siempre a la tristeza y a las preocupaciones y a ganarnos cosas que realmente no correspondían en este momento. Y llegamos a momentos de amargura y de tristeza y de sosiego que finalmente nos estará llevando a eventos muy, muy, muy difíciles. Entonces, al final de todo este tema, pues el mensaje es que vayamos recordando muy bien y autoobservándonos y haciendo estas evaluaciones diariamente y viviendo nuestro presente para que no caigamos en amarguras, en estados tristes y nos dejemos llevar también por los excesos de la vida, porque eso también nos distrae mucho. Así es, así como también hablamos de aprender a diferenciar y a identificar estos momentos, pues es importante comprender que cada acontecimiento que ocurre tiene pues también digamos que sus características muy puntuales en lo que es nuestra existencia, nuestro diario vivir. Y existen muchas puntualidades de estos acontecimientos que son especiales, suelen ser hasta estados interiores que de alguna manera son de alguna manera vivenciados, pero en distintos, digamos que en distintas facetas o en distintas clases. ¿Por qué? Porque se hace de manera importante comprender que cuando nosotros empezamos realmente a identificar estos estados y estos eventos, sobre todo estos eventos equivocados, es cuando empezamos realmente un trabajo y decidimos de alguna manera trabajar internamente. ¿Para qué? Para que tengamos ese equilibrio, para que no nos sigan desgastando tanto la energía y no sigamos sintiendo como que vivimos como en un mundo paralelo. Algo sucede aquí, pero internamente sucede otra cosa y de alguna manera pues eso tampoco es que sea muy propicio para nuestra vida. Y también podríamos decir que de alguna manera se podría negar que en nuestro interior pues cargamos muchas cosas y ciertamente es así, pues nosotros somos personas que también erramos, también pues tenemos nuestras malas decisiones y pues hay consecuencias que resultan de nuestros actos y eso nos lleva también a de alguna manera tener esos estados equivocados. ¿Por qué? Porque nos ensimismamos tanto en temas tan fuertes que nos pasan que sencillamente nosotros no vemos realmente lo que vivenciamos y de alguna manera pues queremos cambiar cierta manera estas situaciones, pero necesitamos realmente comprender que esto se debe hacer de manera radical, no con esos pañitos de agua tibia como lo mencionaba también Alejandro, sino que hacerlo realmente de manera radical, poder eliminar por completo estos estados equivocados, pero primeramente aceptándolos y sin dejar huirnos de ellos. Es así como también de alguna manera mencionamos que modificar de alguna manera estos estados que se encuentran equivocados en nosotros, pues va a resultar que eso nos va a llevar a una transformación por completo. ¿Y por qué? Porque eso nos va a permitir pensar y vivenciar de otra manera nuestra vida que resulta ser tan práctica.
sí, digamos, tan llevadera en nuestro aprendizaje en esta pues gran escuela de aprendizaje. ¿Y por qué se vuelve práctico este trabajo? Este trabajo se vuelve práctico porque si nosotros estamos autoobservándonos y nos está permitiendo comprender un poco más el trabajo interior que llevamos y podemos dejarnos no llevar por este diario vivir, podemos tener una experiencia donde las cosas nos pueden agredir, pero nosotros no nos identificamos con esa agresión. Nos pueden hacer un mal momento y tampoco nos identificamos. Entonces, ¿eso qué nos permite? Que nos vamos a convertir en algo que la vida no nos va a seguir llevando como nos lleva la vida, porque la vida es como una ola embravecida donde te pone y nosotros somos un simple pedacito, un leño que va flotando en esa agua embravecida y lo va para donde la vida lo lleve, usted va allá. Entonces, si nosotros tenemos un estado interior centrado, sereno, acorde a lo que estamos viviendo, entonces la vida te puede presentar un momento de ira y finalmente tú te puedes poner sereno y no te vas a identificar con esa situación, porque acá es donde se vuelve importante y se vuelve este conocimiento práctico. Si por ejemplo tu esposa o un amigo te empieza a hablar mal y te dice palabras que te pueden molestar, pero si tú no te vas a dejar identificar, pues vas a evitar un conflicto en ese momento innecesario. Por eso es tan importante que comprendamos nuestra personalidad como tal y comprendamos cómo son nuestros defectos que se reflejan, que son nuestros propios egos, y cómo los vamos identificando por medio de la autoobservación. Por eso, cada clase de este temario nos está dando una herramienta que nos va llevando cada día a un cambio radical que se necesita, porque realmente si queremos cambiar nuestra vida no se logrará si nosotros no hacemos un cambio interior realmente radical. Así es. Y también acá es importante comprender que bajo ese cambio, luego que ya identifiquemos que queremos pues realmente ser radical para cambiar estas realidades, pues resulta importante comprender que de alguna manera existen momentos o acontecimientos buenos y malos que nos llevan también a situaciones en donde existen momentos que pueden ser pues mejores y muchas veces pueden ser o peores. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera esos eventos, de alguna manera nosotros al identificarlos, al aceptar que queremos cambiar y hacerlo verdaderamente, no como un autoengaño, pues sencillamente estos eventos de alguna manera se nos van a hacer posible modificar de alguna manera el resultado de ellos. ¿Por qué? Porque dentro de un número de un sinfín de eventos que pueden ocurrir, está la posibilidad de poderlos cambiar, de poder cambiar el resultado de alguna manera. Ahora bien, existen también otras situaciones o otros hechos que de verdad no se pueden cambiar, como por ejemplo lo puede ser pues cuando ya un familiar tiene que morir o se está muriendo o ya ha muerto, pues sencillamente nosotros no podemos cambiar esa realidad por más difícil que sea la situación, por más emociones fuertes que se encuentren en nosotros, porque pues sencillamente son situaciones que ya deben ocurrir, pues es un proceso normal de la vida. O por ejemplo cuando una persona la despiden del trabajo, bueno, porque sí, nos puede preocupar mucho y nos puede angustiar, pero es que de alguna manera, y no se justifica que bien sea que se fue despedida de una mal manera o qué sé yo, eso no se justifica. Acá la parte de hablar de este ejemplo es ya realmente comprender que hay sucesos, hay hechos en la vida que resulta que tienen que darse de alguna manera. ¿Para qué? Para dejarnos aprendizaje. Pero esos son hechos que realmente en nuestra mano no está pues cambiar el rumbo de ellos o cambiar esos resultados de ese hecho que realmente se ha dado que tenía que ser así. Sí, y es cuando es muy importante que recordemos que realmente nuestra vida son sucesos, como lo hemos visto en clases anteriores, de retorno y recurrencia. Por ejemplo, fue una clase donde vimos realmente cómo esta película de la vida se empieza a pasar y pasar y uno se va identificando en diferentes sucesos, porque en estos sucesos es que la vida se nos empiezan a expresar nuestros defectos y estos defectos a la vez nos empiezan a llevar a cumplir unas recurrencias y cumplir unos pagos de karmas o ganarnos unos karmas. Por eso es importante que esta clase la tengamos muy presente y vayamos interiorizándola a nuestro diario vivir.
porque realmente de nada sirve que vayamos teorizando todo lo que estamos hablando si estos ejemplos no los vamos llevando a nuestra propia existencia. Por eso es que nosotros no nos podemos identificar con las cosas que nos están pasando en nuestro exterior. Sí, podemos tener situaciones dolorosas como que nos despidan, que lleguemos a un momento que no tenemos trabajo, que no tengamos, que hasta inclusive tengamos problemas con nuestra pareja y nos tengamos que separar. Cualquier situación que de esa no nos puede llevar a un estado interior que nos lleve al abismo y nos lleve a una depresión y a una tristeza completamente total. Entonces, es aquí donde tenemos que verificar de manera directa cómo estamos nosotros mismos y cómo nuestros estados interiores se equivocan, porque se equivocan en que podemos estar en una situación triste y nos seguimos llevando a más tristeza y lo que debemos trabajar es llegarnos al punto de equilibrio y este punto de equilibrio que nos lleve a tener decisiones y un actuar en este diario vivir mucho mejor, en este evento de nuestra existencia. Aquí es donde juega el papel importante, porque si somos conscientes, la vida no nos lleva como la vida quiere llevarnos. Entonces, aquí es donde se vuelve este conocimiento maravilloso. Así es. Y como nosotros hablamos acá de diferentes ejemplos, acá no es la excepción. Vamos a hablar de estos ejemplos en donde esos estados interiores totalmente equivocados han llevado a situaciones muy desagradables en la vida de cada persona. Acá tenemos un ejemplo muy puntual como lo fue el de Alejandro Magno. Él fue un personaje muy conocido que aunque siempre fue muy temperante por naturaleza, o sea, porque era su forma, digamos, de ser, se entregó por completo a ese tema de lo que es el orgullo. Y es acá donde nos damos cuenta lo valioso que es pues comprender esto y poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque si no nos entregamos a este orgullo y a los excesos, que sencillamente los excesos nos van a llevar a ¿qué? A perjudicar nuestra vida y en el caso de él pues le valió la muerte. Tenemos otro caso donde fue Francisco I. Él murió a causa de digamos, de un abominable adulterio, que eso el adulterio lo llevó a que sencillamente su historia pues acabara hasta allí, pues es donde nos damos cuenta que podemos, eso que hablábamos en la retorno y recurrencia, pues esas recurrencias se pueden hacer hasta más rápido ocurridas. ¿Por qué? Porque sencillamente nos entregamos a esos placeres de la vida, a esos excesos de la vida y pues realmente no somos conscientes de que eso nos puede costar realmente caro y qué más caro que pues nuestra propia vida. Otro ejemplo que tenemos fue como Amarat, realmente él fue asesinado. ¿Por qué? Porque era una persona tan, digamos, internamente llevaba tanta perversión que era tan soberbio que esa soberbia a lo único que lo llevaba era que él fuese, pues la envidia se apoderara completamente de él y él quisiese pues mandar por encima de lo que fuese. Algo, mire, si hasta la naturaleza se presentaba, pues lo enfrentaba y quería ir por encima. ¿Por qué? Porque él se creía que pues él internamente o externamente, él era justo con todo, con absolutamente todo, y para él la justicia pues sencillamente era algo relativo, pues era una justicia que solamente para él dependía y para él beneficiaba, pero resulta que no era así, resulta que era totalmente un engaño y que esos estados interiores pues equivocados los llevaban a acontecimientos pues catastróficos. Otro ejemplo tenemos que como lo fue Luis XV, él también pues acabaron totalmente con lo que era, él entró al tema de la fornicación, por eso hablamos tanto de estos yoes, que es importante empezar a erradicarlos, empezar a eliminarlos, acabar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos nos llevan a situaciones totalmente fuertes y donde no ponemos realmente un alto, un paro, por así decirlo, un stop, pues sencillamente nos van a llevar a perder la vida. Bueno, perder la vida es una de las más importantes, pero nos puede llevar realmente a miserias, a ir totalmente pues cayendo en el abismo profundo, que donde de ahí se nos va a hacer muy difícil salir. Entonces acá vemos como realmente un estado interior equivocado, cuando nos dejamos llevar por el defecto, mira en estos 4 ejemplos cómo termina una persona en la muerte y se deja llevar a los excesos, se deja llevar al abismo y lo más difícil de la situación es que esta situación no termina ahí. Si ellos
terminaron con un defecto muy gordo. Por ejemplo, Luis XV terminó un defecto fornicario muy gordo y de orgullo, porque al final de eso se va a resumir en el orgullo, pero y la siguiente existencia tiene que venir a trabajar esa fornicación, y si no la sigue trabajando, pues existencia tras existencia tendrá que engordar ese defecto. Entonces, las personas y nosotros morimos por mucha ambición, por ira, por celos, porque no sabemos bien realmente controlar estas emociones. Ya hoy la ciencia lo confirma, y es que nosotros realmente reaccionamos de manera muy equivocada a las situaciones de nuestro diario vivir, que finalmente nos han llevado casi a la muerte, porque hay gente muy sincera y gente digamos que de un buen vivir, que tratan de vivir de manera armoniosa en su vida y equilibrada, pero en cierto momento de la vida un defecto lo atrapa y lo lleva a un momento de tristeza y equivocado, como le pasó a Otelo. Entonces, Otelo se dejó llevar por los celos y asesinó a su pareja y cayó a la cárcel. Entonces, aquí vemos que personas que realmente están centradas, pues pueden caer en un momento de ira, y hoy por hoy somos completamente vulnerables a este tema. La ira es una de las cosas que se camufla muy bien y se esconde, y que en ciertos momentos nosotros explotamos y pasan cosas muy desafortunadas. Entonces, los sucesos personales finalmente, ¿qué vienen siendo? La única manera de conocer un suceso personal es con la autoobservación de nosotros. Si estamos en unos estados equivocados, psicológicos, nosotros vamos a terminar teniendo unos eventos muy desagradables o más que desagradables, son eventos que se hubieran podido evitar si estamos con esta autoobservación. Recordemos que la autoobservación es un sentido que nosotros vamos despertando con la práctica. Por eso es importante que trabajemos en esta parte, porque si no tenemos autoobservación, estamos a la merced de la vida. Así es, y así también mencionamos que como existen estos estados interiores que de alguna manera son equivocados, y ya vemos realmente las consecuencias que nos traen en esos eventos que son de nivel externo, pues estos estados interiores equivocados también pueden ser corregidos de alguna manera, pero solo única y exclusivamente por procesos que son correctos, por procesos que se hacen de alguna manera consciente. Por eso esta muerte psicológica es tan importante, y la muerte psicológica solo se va a llevar con esta herramienta de la autoobservación. Esa nos va a permitir aceptar la realidad y no huir, porque realmente eso es lo que hacemos. Muchas veces queremos taparnos los ojos y huir de las realidades cuando toca es enfrentarlas de alguna manera. Así bien, pues entendamos un poco que esta vida interior que nosotros tanto hemos hablado, de alguna manera se convierte como un imán. ¿Y un imán por qué? Porque ella va a atraer a nosotros esos eventos exteriores que necesitamos realmente poder trabajarlos y eliminar de nuestra psiquis, esos estados pues realmente psicológicos que se hacen totalmente errados. Por eso decimos que muchas veces tú eres lo que te rodea. Y si nosotros vivimos en estos estados psicológicos equivocados y totalmente erróneos, a nuestra vida va a llegar, como tenemos ese imán, va a llegar única y exclusivamente personas, acontecimientos, sucesos que nos van a seguir anclando, y de hecho nos van a seguir engordando esas situaciones y esos defectos de una manera increíble, que después cada vez que estén más gorditos, pues más fuerte tiene que ser el trabajo. Por eso es que es importante empezar a erradicar por completo estos estados interiores totalmente equivocados para poder dar un cambio, para poder corregir de cierta manera esta forma de ver la vida y de enfrentarla. ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando empezamos a comprender que podemos corregir estos estados que son totalmente equivocados, se hace totalmente importante comprender que de alguna manera esa naturaleza que origina cada evento es de manera pues no lo hemos esperado, no lo hemos planificado,
pues la podemos realmente corregir. Y de alguna manera, pues también podemos alterar nuestra relación con lo que es con determinados eventos, pues como así lo decimos, mientras que nosotros aceptemos y realmente queramos erradicar y cambiar por completo. Y esto es posible de alguna manera eliminando de nuestro interior ciertos estados equivocados y eliminándolos por medio de eso, de la autoobservación y de esta muerte psicológica para poder avanzar conscientemente y de manera correcta en lo que es nuestra vida. Y aquí viene algo muy interesante, es que una situación del exterior, que puede ser una situación difícil, peligrosa, hasta la muerte, nosotros con un estado interior íntimamente estable, muy centrado en lo que está pasando, vamos a lograr darle la vuelta a esa situación. Y es así como hay una frase que dice que se le vence a la muerte porque nosotros le damos la vuelta a la situación y la sorteamos con una serenidad, concentrarnos en la situación de manera correcta. No nos identificamos. Aquí el tema es no identificarse con la situación. ¿Y en qué ejemplo se puede vivir esto? Por ejemplo, tenemos una discusión con nuestro jefe y tu jefe definitivamente está buscando la manera de cortarte ya el contrato de trabajo y empieza a discutir contigo y a darte, digamos que, argumentos y hacerte sentir mal y a buscarte que la ira le responda para que crear un nuevo, justificarte algo. Y entonces, si estamos centrados en la acción, no nos identificamos con eso y mantenemos sereno, no vamos a llegar a llegar a esa situación tan difícil. Por eso acá se vuelve tan importante trabajar en nuestro interior y comenzar a organizar esta parte interior nuestra, para que podamos ir eliminando los defectos en este diario vivir, porque esto es un trabajo de constancia y todos los días se nos presenta un defecto diferente. A medida que vamos comprendiendo una cosita de nosotros, se nos presenta la otra y empezamos a comprender que por eso era que esa cosita, esa ira, por ejemplo, se nos expresaba o esa tristeza se me empezaba a presentar de esa manera y porque yo llegaba a momentos de autosimpatía y autoconsideración. Porque hoy por hoy vivimos ahí autoconsiderándonos por todo, que porque no tenemos dinero, que porque ahora la pandemia, que porque ahora un pocotón de cosas, nos volvemos víctimas de todas las circunstancias. Entonces, al final de todo, las personas nosotros realmente estamos viviendo una vida de autoconsideración y no nos volvemos completamente responsables de nuestra vida, pero sí queremos cambiar. Y si queremos cambiar, hay que trabajar en nuestro interior. No hay otra forma de cambio. Tenemos que poner en orden nuestra vida interior, nuestros estados interiores. Así es, y así como lo vemos en la imagen, podemos tener pues la casa pues realmente revuelta, pero cuando empezamos nosotros a trabajar sobre nosotros mismos, pues podemos realmente reorganizar esa casa interna que es tan importante pues para nosotros, para poder afrontar cada situación y cada momento en nuestra vida. Así es como por medio de esa autoconsideración, como lo menciona Alejandro, pues muchas veces se caen en estados pues realmente en donde se es pura queja de absolutamente todo. Se sufre, se llora, se protesta, se queja por esto, que porque no me gusta esto, que porque tiene que ser así, que porque esto, que no me interesa aquello, yo no quiero hacer esto, quisiera cambiar mi vida, que sea otra vida, yo no me merezco esta. Se sale de alguna manera en que se encuentran tan encapsulada esta psiquis de alguna manera que no se trabaja sobre nosotros mismos, y eso es realmente el impulso que nosotros nos va a permitir trabajar sobre eso, porque es que si nos damos cuenta, estando estancados en estos estados equivocados, de puro sufrimiento, de puras lloraderas, de pura victimización, pues sencillamente nos va a mantener ahí anclados y pues totalmente con la energía abatida, y de hecho vas a ver muchas personas que se viven así, viven totalmente abatidos, como que bueno, la vida es un desaliento total. Y de alguna manera decimos que no se quiere dar cuenta, estando en estos estados, que hay muchas personas en la vida, en este mundo, que resulta esa vida interior atraen circunstancias, acorde a como tienen esa vida interior, van a traer circunstancias exteriores que los van a llevar a situaciones muy dolorosas,
a situaciones que realmente les van a llevar, pues si antes estaban tristes, si antes estaban pues dolidos, pues van a tener el doble de eso. ¿Por qué? Porque ellos mismos atrayeron con ese imán que decimos esas situaciones a la vida. Y de alguna manera eso que ocurre exteriormente es tan solo el reflejo de lo que en nuestro mundo interior está. Por eso es tan importante comprender esto, y eso es real. El reflejo de lo que interiormente llevamos se nos va a expresar en el mundo exterior. Por eso es tan importante empezar a cuidar esta parte interior de alguna manera. ¿Para qué? Para poder cambiar interiormente y originar un nuevo orden, un orden que realmente sea el correcto para poder afrontar la vida. Y estos eventos que de alguna manera resultan exteriores no serían tan importantes como de alguna manera como el modo de reaccionar ante los mismos. Si nosotros aprendemos a reaccionar de la manera correcta con cada evento que va ocurriendo en nuestra vida de manera exterior, pues sencillamente vamos a poder afrontarlo también a nivel interno. Pero eso se empieza a trabajar internamente para que se pueda reflejar en el exterior. Por eso es tan importante esta clase, tomarla en cuenta y hacer mucha énfasis en cada una de estas situaciones y esos momentos que hemos presenciado para ver si realmente es real y que hay que empezar a erradicar. Bueno, ¿y cómo vamos a ir comprendiendo las cosas mejor en este diario vivir? Cuando nosotros realmente nos estamos preguntando, nos estamos cuestionando, ¿realmente estoy sereno en el momento en que me insultaron? ¿Me estoy identificando con las cosas que estoy recibiendo? ¿De qué manera reacciono ante una escena de infidelidad? ¿Realmente llegué a que los celos me controlaran? O finalmente estoy en la cárcel porque reaccioné de una manera que no es. Entonces, es aquí cuando uno tiene que preguntarse las cosas y es en el momento, en ese momento de ira que nos autoobservemos y que no dejemos llevar el momento a que la ira se exprese y lleguemos a momentos bastante difíciles. Porque de momentos difíciles los hospitales se llenan, los cementerios hay demasiada gente inocente muerta porque actuaron de una manera inconsciente, y las cárceles, pues ahí todo el mundo en una cárcel es completamente inocente. Entonces acá realmente lo más importante es que la mejor arma para el hombre, para nosotros en nuestra vida, es aprender a vivir un estado interior correcto. ¿Por qué? Porque mientras que tengamos un estado interior correcto, o sea, que nuestra psicología esté atenta a la acción, pues vamos a evitarnos todas estas cosas que hemos venido hablando durante este día, durante esta conferencia. Entonces, aquí es donde finalmente vamos a lograr que con un estado interior correcto vamos a lograr darle la vuelta a una situación de problemas, a desarmar a alguien que tenga mucha ira, a evitarnos un gran problema con nuestra pareja, con nuestro jefe, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Porque los estados interiores hemos trabajado durante día a día nos va a llevar a tener estos cambios en nuestra vida y vamos a ver realmente un cambio porque todo el exterior va a cambiar y nosotros vamos a darnos cuenta como lo decía Jennifer, cómo vamos a empezar a traer cosas diferentes porque ya la casa la empezamos a limpiar. ¿Y a limpiar qué significa? Que eliminamos la ira, los celos, no nos empezamos a identificar con cualquier cosa, la codicia ya la vamos empezando a eliminar y somos más, vivimos más un aquí y una ahora y somos conscientes de lo que realmente necesitamos y así vamos manteniendo el equilibrio, porque todo lo que estamos viviendo hoy es porque nosotros mismos lo hemos causado. Así es, y para poder mantener ese equilibrio perfecto, como lo hemos mencionado, es importante aprender a qué, aprender a enfrentarnos a cada uno de estos acontecimientos que nos pasan de manera muy digamos muy inapropiada o muy poco esperada, de manera desagradable en nuestra vida. Pero esto es importante aprender a enfrentarlos con qué, con la actitud interior apropiada, con ese estado interior apropiado para que no nos siga afectando, para que no nos siga pues realmente cargando de lo que ya pues veníamos cargados. Y de alguna manera también es recomendable que no nos identifiquemos. No nos identifiquemos con ninguno de estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque tan solo
hay que tener presente que de alguna manera todo pasa. En esta vida todo pasa y aunque a veces suele ser difícil aceptarlo, difícil comprenderlo y sobre todo en situaciones tan difíciles y dolorosas, pues sí, que me digan, no, que la vida pasa, pues sí, de alguna manera sí pasa. Hay cosas que sencillamente ya, o sea, pasaron y hay que aprender a cómo enfrentarlas. Y es como decimos acá y como se ve en la imagen, hay que aprender a ver la vida como esa película, ¿sí? Que se va pues realmente pasando en nuestro diario vivir, pero nosotros vamos pues atentos a esos guiones y a esas escenas para aprender a cómo enfrentarlas y poder pues de alguna manera salir airosos de estas situaciones tan desagradables y pues obtener esos beneficios que nos van a dejar. ¿Y cuáles son esos beneficios? Uno de los principales es tener esa sabiduría interna para poder reflejar a nivel exterior en cada situación que vivimos y cómo la afrontamos. Es así como también es importante en esta conferencia comprender y no olvidarnos realmente que cada acontecimiento que nos ocurre podría tener sin ningún valor de alguna manera, porque si son acontecimientos desagradables, pues sencillamente no tienen valores, porque nos hacen llevar a lo que es puras desgracias, puras cosas dolorosas que no nos permiten pues avanzar. Y si no eliminamos de nuestra psiquis, como lo hemos decidido, estos estados interiores equivocados, pues sencillamente vamos a estar ahí, encapsulados, vamos a estar ahí totalmente embotellados, como si estuviésemos en una cárcel encerrado dentro de nosotros mismos. Por eso es importante que cada evento exterior que nosotros presenciemos, de alguna manera se necesita, pues digamos que ese billete apropiado o digamos, sí, ese pago apropiado, es decir, necesita tener ese estado psicológico preciso para nosotros poder afrontar cada evento y poder llevarlo de la mejor manera y de una manera equilibrada en nuestra vida. Por eso es tan importante esta clase y aprender a diferenciar estos estados y estos eventos y pues empezar a radicar en nuestra vida, empezar a cambiarlos, empezar a pues realmente darle un cambio por completo. Bueno, y acá viene algo muy importante, es que cuando estamos autoobservándonos y vamos llevando este estado psicológico correcto, es importante que cuando eliminemos este defecto lo trabajemos con misericordia y con amor, porque el defecto tiene una gran sabiduría y no todo lo que nos está pasando en la vida, o realmente lo que nos pasa doloroso en nuestra vida, lo debemos, es importante que lo veamos con mucho amor y con mucho agradecimiento, porque de esas situaciones sale gran sabiduría y es muy importante que veamos las situaciones difíciles como como una gran oportunidad para trabajar en esta parte interior, para que nuestro estado psicológico realmente esté acorde y veamos cómo es el avance de nuestro trabajo. Entonces, la mejor arma para un hombre siempre será un estado psicológico correcto y eso lo podremos vivenciar y comprobar. Es una frase que realmente es muy profunda y la que nos va a permitir seguir avanzando en este camino de la autorrealización. Así es. Y bueno, esperemos que pues realmente ya esta clase les haya sido de muy buen provecho y de alguna manera pues les mencionamos o les recordamos que si desean recibir PDF o audio de la conferencia o también pues solicitar tutorías totalmente personalizadas, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp como lo ven en la pantalla y también pues pueden solicitar esas tutorías para poder aclarar dudas o empezar a ahondar realmente en estos temas que lo vemos realmente importante para nuestra vida. Pues adicionalmente a eso los invitamos a la próxima clase, que es la conferencia número 20 de esta fase A, y esta conferencia se llama, o vamos a hablar de lo que es ese país psicológico que todos realmente tenemos y es importante, pues aprender luego de que aprendemos en esta clase a identificar, a aceptar y empezar a trabajar en estos estados y eventos, vamos a ver realmente cómo nos vamos a enfrentar en ese país psicológico que cada uno de nosotros poseemos. Bueno, y también los queremos invitar a que si no nos siguen en nuestra página de Facebook, nos sigan y van a encontrar mucha información de reflexión y de valor que nos va a permitir siempre estar recordando este gran trabajo y este trabajo diario que tenemos de autorrealización, porque realmente ese es el propósito de nuestra vida, despertar nuestra conciencia. Así es, también aprovechamos para invitarlos a lo que es nuestro canal de YouTube. Acá se podrán pues realmente dar cuenta que acá nosotros tenemos todas las clases que hemos sacado semanalmente, las tenemos acá en este canal
Y también tenemos las prácticas que hemos ido mencionando. Por eso es importante que en el canal se puedan suscribir a lo que es nuestro canal de autorrealización Chile y Perú. Y acá nosotros nos podrán pues seguir todo el temario como lo hemos venido haciendo y podrán también pues comunicarnos y hacer preguntas o comentarios que tengan, y sobre todo en cada clase pues estar en ellas presentes para que puedan resolver ahí mismo sus dudas. Por eso los invitamos a que se suscriban al canal y le den a suscribirse y a la campanita para recibir todas las notificaciones de cada una de las clases que nosotros vamos a ir impartiendo o las prácticas que nosotros vamos a ir pues compartiendo con ustedes por medio de esta red social. Y bueno, sin más que decir, pues le damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos en la clase de hoy. Vemos también lo importante que se hace ir poco a poco, ir comprendiendo esas fracciones que nos van a ir permitiendo en cada clase, pues compaginar y engranar esa herramienta tan importante que es este conocimiento para poder cambiar en nuestra vida, para poder tener este cambio radical, pero un cambio totalmente verdadero, que solamente nosotros somos lo que decidimos con ese libre albedrío de hacerlo y pues salir de esta monotonía que se encuentra en nuestra vida y de estas situaciones tan engorrosas, realmente cómo salir airosos, cómo poder enfrentarlas. Bueno, entonces muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ser tan puntuales y tan juiciosos todos los miércoles y los domingos. Recuerden que todos los miércoles y los domingos estaremos dictando las conferencias en Perú a las 8 de la noche y en Chile a las 9 de la noche. Entonces nos veremos próximo miércoles a la misma hora para ver nuestra clase de El País Psicológico. Estaremos muy atentos en nuestro WhatsApp para resolverles cualquier duda que tengan y poderlos orientar y apoyarlos más que todo en este camino, que es un camino bastante gratificante a medida que vamos evitando situaciones que podíamos haber evitado. Así es, y bueno, sin más que decirle, le damos las gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Chao, chao.